contribuciones suyas, ¿ok? Es parte del trabajo de toda la iglesia. Cuando usted sirve aquí en la iglesia y obtenemos fondos, también se invierten ahí. Así es que aunque usted no haya estado, también es parte, ¿sí entiende? Algunos estuvieron físicamente, algunos no pudieron estar, pero son parte, así que son parte de la iglesia, están todos invitados. Y también damos gracias porque está con nosotros nuestra hermana que estuvo en el hospital. Hermana, bienvenida. Nuestra oración es que el Señor le restablezca completamente. Confiamos en que el Señor así lo hará, pero nos da gusto verlo, ¿ok? Damos gracias a Dios por ello. Vamos a Romanos capítulo 5. ¿Lo tienen? Amén. Romanos capítulo 5. Yo le puse por título a este mensaje: es necesario ser declarado justo. Ahora, antes de leer el texto, yo a veces no sé, me gustaría que usted no se aburriera, no se estresara, ¿ok? Y aprovechar estos 30 minutos de la predicación. Pero que eso es una pregunta. Sea sincero con usted mismo, no tiene que contestarme a mí, solamente piense en esta pregunta, ¿ok? Piénselo para sí mismo. No le voy a preguntar qué pensó. Si usted supiera, o sea, que estuviera seguro que hoy es su último día de vida sobre la tierra, ya le dijeron, usted mañana no va a despertar ya, usted va a morir hoy. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? Sea sincero con usted mismo, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Ya usted sabe que va a morir. Piensa, ya usted mañana no va a despertar. Yo solo voy a estar mañana. Todos van a morir. ¿En qué se preocuparía? ¿Qué es lo primero que pensaría? Ahora, no me lo diga. Yo me imagino que habrán pensado algunos, ¿ok? No sé, algunos pensaron, no, pues no he hecho el testamento. No, mis hijos, no, mi esposa, no sé, el carro que me he pagado, no sé, la casa, no sé. Yo me imagino, espero equivocarme, ¿ok? En una ocasión, Cristo estaba con sus apóstoles, los envió a hacer una obra con el poder de Cristo, y sus apóstoles venían contentos y decían, Señor, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, dice, ¿no? Y dice otro apóstol, no, yo vi a Satanás que caía como un rayo, dice. Y Cristo se les queda viendo y les dice, hey, estoy parafraseando, ¿ok? Tranquilo, dice, no se alegren por esas cosas, dice. ¿Saben por lo que sí deben alegrarse? Es por esto. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el cielo. No me lo diga, pero cuando le hice la pregunta, si usted supiera que hoy va a morir mañana, ¿quién pensó? Mi alma. ¿Dónde va a ir mi alma? No me lo diga, ¿ok? Pero ¿quién pensó esto? Espero que haya pensado eso, ¿ok? Porque no hay nada más importante después de la muerte. ¿Dónde va a ir tu alma? Realmente eso es lo único que importa. Tus hijos, tu familia, tu casa seguirán su curso, ¿ok? Y algún día dejarán de existir también. Lo único que es eterno y que realmente importa, dice la Biblia, es tu alma. ¿Sí me entiende? Eso es lo único que importa realmente después de la muerte. Piénsalo, porque aunque no sabemos si vamos a morir mañana, pudiera ser que alguno de nosotros, espero que no sea yo, pudiera ser que alguno de nosotros no despierte mañana, ¿ok? Puede ser que alguno de nosotros no llegue al 2026, no sé. Lo que sí es seguro y lo que la Biblia dice es que está establecido que los hombres mueran una sola vez, o sea, hay que morir, y después de esto, el juicio. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, ¿estamos? ¿Lo tienen? En el verso 1 dice así, habla conmigo hasta yo me detenga con su mirada. En Romanos capítulo 5, Pablo nos va a hablar sobre la importancia de ser aptos para entrar al cielo cuando moramos físicamente, ¿ok? El tema es los resultados
de ser justificados. Pablo usa una palabra que se llama, gracias a Dios en su mente, justificados. ¿Qué es justificados? ¿Y por qué el hombre necesita ser justificado? Es lo que Pablo va a enseñarnos. Dice así, Romanos capítulo 5, en el verso 1. Justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Ciertamente la pena morirá a uno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno os haga morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya, otra vez, justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una breve oración, que el Señor nos ayude a comprender estos textos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta mañana. Gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí. Gracias porque nos has guardado, Señor, nos has cuidado, aún en nuestras enfermedades, en nuestras dolencias, en diversas necesidades. Gracias porque pudimos con nuestras palabras cantar algunos himnos para tu gloria. Gracias porque podemos servirte en alguna área, Señor. Y gracias porque tenemos libertad de abrir esta Biblia, de compartirla sin que nadie nos censure, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a comprenderla de tal manera que la apliquemos a nuestra vida hoy, no mañana, hoy, Padre. Y que nosotros todos tengamos seguridad que cuando moramos físicamente, iremos, Señor, a tu presencia y no a la condenación. Que entendamos cada uno de nosotros esto, los que ya somos salvos, como para recordarlo, pero si alguien no es salvo, Señor, que hoy tenga la oportunidad de venir a ti para que tú le salves su vida. Te ponemos todo esto delante de ti por los méritos de Jesucristo. Amén. No voy a tardar mucho. Voy a hablar sobre por qué Dios dice que los hombres necesitan ser declarados justos. Allá en el año de 1956, un poco de historia, ¿no? En el año de 1956 murió un hombre llamado Jim Elliot, junto con otras 5 personas. Jim Elliot más estas 5 personas eran, algunos conocen la historia, ¿no? Eran misioneros estadounidenses que fueron a Ecuador tratar de llevar el mensaje de salvación a una tribu de Ecuador, los guaraní, también conocidos como los aucas. Esta tribu de guaraní estaban metidos ahí en la selva y eran terribles. Ellos siempre vivían en venganza con las tribus vecinas. Se dice que nadie lograba llegar a la edad de 40 años normalmente porque se mataban muy jóvenes. Era una vida de venganzas. Entonces estos misioneros quisieron compartirles el mensaje de Cristo para que sus vidas cambiaran, ¿okay? Que conocieran cómo ir al cielo, porque ellos obviamente no estaban yendo al cielo, ¿okay? Pero esto era bien difícil, ¿okay? Porque nadie podía acercarse a ellos. Eran terribles, ¿no? Un día lograron ubicar donde estaba la aldea, después de algunos meses de inspección, ¿no? A través de un aeroplano. Y cuando lograron ver dónde estaba la aldea, quisieron hacer contacto. Entonces Jim Elliot, que era el principal, un líder, le dijo a su esposa que iban a tener este contacto, iban a acercarse a ellos, 5 hombres.
Entonces su esposa sí se preocupó y le dijo, pero si van los 5, dice, ¿no será que los guaraní los vean más bien como una amenaza? Ellos no van a saber, lo van a ver como una amenaza en vez de alguien que quiere acercarse a hacer algo bueno. Entonces, según la historia, espero que esto sea cierto, creemos que sí, dice la esposa que Jim contestó con estas palabras, dice, si Dios quiere que sea de esa manera, querida, estoy listo para morir por la salvación de los Aucas. Ellos tenían armas, sí, pero no las podían usar, ¿ok? O sea, no pueden llevar el mensaje de salvación a alguien si te ataca matando, ¿verdad? Ahora, Jim sabía que los indios guaraní no estaban listos para ir al cielo, ¿sí me entiende? Si ellos morían, no irían al cielo, pero Jim sabía que ellos, sus amigos, si morían, sí estaban listos para ir al cielo, o sea, no les preocupaba tanto eso, no es que eran suicidas, pero ellos estaban seguros que si morían, sus almas iban a ir con el Creador, ¿sí me entiende? ¿Para usted está seguro si muere su alma va a ir con el Creador? Espero que sí, ¿ok? Si no, él puede ser salvo. De hecho, no solamente esto lo vemos en la vida de un personaje como llamado Jim Elliot, sino que el apóstol Pablo también tenía esta actitud. El apóstol Pablo también, y todos los demás apóstoles, y todos los cristianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estaban seguros que al morir irían con Dios, y por eso ellos no se preocupaban por lo que pasaría si morían físicamente. No lo busquen, por cuestión de tiempo, escuchen nada más. Filipenses capítulo 1, en el verso 21, capítulo 1, verso 21 a 24, dice así, esto lo escribió Pablo de sí mismo, dijo así, dice Pablo, porque para mí, dice, el vivir es Cristo, o sea, sí que hay vivir para Cristo, ¿ok? Dice, pero y el morir, dice, es ganancia, o sea, si vivo, dice, me conviene porque voy a vivir para ganar a Cristo, pero si muero, dice, salgo ganando, ¿por qué? Porque voy al cielo, por decirlo así, ¿ok? Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne significa tener vida, no significa andar en pecado, significa tener vida, dice, me es más necesario por causa de vosotros, porque él quería seguir compartiendo el mensaje de salvación. Si ven cómo Pablo estaba seguro de que si moría iba con Cristo, esto es seguridad, ¿ok? Ahora, hay otro, no voy a dar otro texto, tenía 2 textos, pero ¿cómo es que tanto Pablo como Jim Elliot, como David y todos los santos del Antiguo Testamento, los hombres justos, cómo es que ellos podían tener seguridad que iban al cielo? Bueno, todos ellos eran hombres que delante de Dios Padre fueron declarados justos, la palabra correcta, justos. Por eso Romanos capítulo 5:1 dice así, justificados, dice, pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. La única manera de que un hombre pueda ser apto para entrar al cielo es que Dios lo mire justo. Dios necesita ver que un hombre sea justo. ¿Pero saben qué dice la Biblia acerca de los hombres? Que no hay justo. Entonces, ¿cómo puedo ir al cielo si soy injusto? Porque Dios me dice que tengo que ser justo. Bueno, sería bueno primero que pudiéramos descifrar qué es la palabra justo, ¿no? ¿Por qué Dios dice que un hombre tiene que ser justo y que no somos justos? Bueno, la palabra justo, esa palabra viene de una palabra griega. La menciono a veces porque a algunos les gusta notar y luego quieren investigar y lo pueden hacer, ¿no? Ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió en un idioma. ¿Saben qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Sí saben, ¿verdad? En griego, que no se escribió en español ni en inglés, se escribió en griego. De ahí tenemos las diversas traducciones, es otra cosa. Pero la palabra justo en griego es la palabra dikaió. Dikaió significa ser justo. No hay mucho que ver, ¿verdad? Ser justo. Y el diccionario dice que ser justo significa alguien que en todos los sentidos es recto. Dios llama justo a alguien que en todos los sentidos es recto, que es intachable en todos los sentidos. ¿Saben en la Biblia quién es el único hombre que delante de Dios es justo? Significa justo que no cometió
ningún pecado. Dígame, ¿quién es el único hombre en la Biblia que es llamado justo? Cristo. Solamente Cristo en la Biblia es llamado justo. Solamente Él, digamos, siendo hombre, 100% hombre, andando aquí, podría, digamos, ir al cielo, ¿okay? Es el único que vivió en la tierra y no cometió pecado. Todos los demás hombres que hemos existido, hombres, mujeres y todos, somos vistos como injustos. ¿Te lo puedo probar en la Biblia? Pues sí, Romanos capítulo 3, en el verso 9, si usted va conmigo, se vaya rápidamente, no pida Romanos capítulo 5, pero de la banda hacia atrás, Romanos capítulo 3, eso no lo digo yo, ¿okay? No estoy diciendo yo, el pastor dice que somos injustos y el que se cree. No es mi opinión, esta es la opinión de Dios. Dios dice que todos los hombres son injustos, no son aptos para ir al cielo, que Dios tiene que justificarlos, decirles, eres justo, necesitas ser justo a mis ojos. Dice Romanos 3, capítulo 9, ¿lo tiene? Dice la Biblia, dice Pablo, escribió Pablo, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Judíos y gentiles son todos los hombres de la tierra, los judíos más todas las demás naciones. Gentiles significa naciones. Dice que todos están bajo pecado. Verso 10, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo, dice, ni aún uno. Dios dice que los hombres no son justos. Esta palabra justo se usa, es un término que se usa en las cortes. Los jueces son los que usan, los abogados son los que usan estas palabras de justo. Esto que ahí no lo usamos, ¿ok? Miren, cuando un hombre cometió una falta a la ley, tal vez asesinó a alguien más, ¿ok? Y va ante un juez, entonces el juez obviamente lo va a declarar culpable, ¿ok? Si se prueba que hizo un asesinato, es culpable, ¿cierto? Entonces el juez dice, bueno, eres culpable, tienes que pagar. Y el juez le dice, tu condena va a ser, ya está muy débil hoy, ¿verdad? Ok, va a ser 60 años. Él tenía 20 años cuando hizo el asesinato. Tu condena va a ser 60 años. Después de 60 años, él ya va a tener 80 años, ¿cierto? Sí. A los 80 años sale y el juez le dice, ¿sabes qué? Quedas exonerado de tu culpa, ya pagaste. Ahora la sociedad puede verte como alguien justo de alguna manera, ¿no? Hizo un asesinato, sí, pero el juez lo sacó y se usa esta palabra, ¿no? Que se usa en las cortes, tiene que ver con justicia. Dice la palabra justo es una palabra usada en la corte legal y usada por un juez cuando exonera de los cargos a alguien. Exonerar de los cargos significa quitar o liberar a una persona de la responsabilidad o culpa por un delito o acusación. En términos legales, implica ser absuelto o declarado inocente de los cargos presentados. También puede referirse a ser liberado de una obligación o carga, tanto física como legal. En la Biblia, ¿qué es lo que nos importa? La justificación es un acto de Dios Padre por el cual declara justo a alguien que no lo es. Dios quiere declararte justo a ti, pero no lo eres. Pero el único que puede decirte o declararte justo es Dios, ¿ok? Vamos a empezar con eso. Solo Dios puede declarar justo a un hombre. Y cuando Dios te declara justo, dice Romanos capítulo 6, regresamos a la Biblia. Vamos a regresar a la Biblia, pero Romanos capítulo 5. Yo sé que es un poco enredado, tengan paciencia ahí. Regresamos a Romanos capítulo 5. ¿Lo tienen ya? Dice, a lo que te enseña Pablo aquí es de que cuando un hombre es declarado justo por Dios, te muestra cuáles son los resultados, los beneficios. Vamos a ver, ¿viene Romanos capítulo 5? Sí. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, significa que cuando un hombre no es justo delante de Dios, no tiene paz para con Dios. ¿Sí me entiende? Sí, hay un tiempo en que los hombres están en enemistad contra Dios. Pablo no siempre fue justo delante de Dios, ¿sí saben, verdad? Pablo reconoció que él delante de Dios era desaprobado. Dice Pablo,
él daba gracias a Dios que aún era el más pequeño de los apóstoles. Además reconoció que era un asesino, él perseguía a la iglesia. ¿Saben cuando murió Esteban? Pablo también dio su aprobación para que lo apedrearan. Pablo era un hombre que estaba en guerra contra Dios. Por eso cuando Cristo se le apareció le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No se acuerdan? Jim Elliot, de la historia que les conté, no siempre fue justo. Hubo un tiempo en que fue enemigo de Dios, pero llegó un día en que Dios lo declaró justo. ¿Cómo lo hizo? Lo voy a dejar para más adelante, ¿okay? Pero quiero que vean esto. Ser injusto de Dios, delante de Dios, significa que no tenemos paz con Dios. Hay una enemistad contra Dios. Brincamos al verso número 6. Seguimos leyendo el verso 6, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera hacer que algunos se fueran a morir por el bueno. Dice el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí le dice que nosotros somos pecadores, ¿ok? Y por ser pecadores, pues no somos agradables delante de Dios. Dios dice que somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. No solamente esto, sigue diciendo ahí en el verso 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Significa que antes de que sea declarado justo, no eres salvo tampoco. Significa que si un hombre no es declarado justo por Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Sí entendemos? Esta es la posición del hombre. Si tú ya has sido declarado justo por Dios, no tienes estos problemas con Dios. Tienes paz con Dios. La ira de Dios no está sobre ti. Eres salvado, ¿sí me entiendes? No eres enemigo de Dios, porque también un hombre que no ha sido justificado es enemigo de Dios. Dice el verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, todos estos versos que acabo de leer nos dejan saber que un hombre que no ha sido declarado justo por Dios está totalmente separado de Dios. Y Dios quiere declararte justo. Dios quiere mirarte justo delante de Él. ¿Por qué? Porque si tú mueres físicamente sin que Dios te declare justo, repite esa palabra otra vez, tú no vas a poder ir al cielo, ¿ok? Eso es lo importante. Ahora, ¿saben ustedes que hay una condenación? La Biblia habla sobre condenación, y solamente mientras estás vivo puedes presentarte delante del juez para que dé un veredicto a tu favor. Dios ahora está mostrando el amor para con los hombres, ofreciéndote la oportunidad de que tus pecados sean perdonados, pero solamente es mientras estás en vida. Muchas veces repetimos esta frase, que a veces es media confusa, ¿no? Yo sé, se vale repetir, sí, pero es media confusa, ¿va? Cuando decimos, Dios ama a los pecadores, es media confusa. ¿No es confusa para usted? ¿Sí? ¿En qué sentido es confusa? Bueno, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que toda gente de no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué consiste el amor de Dios por los pecadores? Bueno, el amor de Dios para los pecadores significa que Dios sabe que si los hombres mueren sin sus pecados perdonados, no van a ir al cielo. Así es que Dios, en ese amor misericordioso, Él quiere ayudarnos, ¿ok? Para que tus pecados sean perdonados hoy, antes de que mueras físicamente. Porque una vez que mueras físicamente, no hay oportunidad de arrepentimiento, no hay oportunidad de lograr un perdón delante de Dios, no hay una oportunidad de que Dios te declare justo. Ya no se puede, eso tiene que ser en vida. Dios hoy actúa como un juez cuando tus pecados no han sido perdonados. Dios quiere perdonarte, y Él ahora está haciendo el trabajo de juez. Miren, si usted va conmigo a Romanos capítulo 2, en el verso 4 y verso 5, vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Vamos a retroceder tantito. Romanos capítulo 2.
nos deja saber que hay un tiempo de un juicio de Dios que tiene que ver con su ira. Es decir, que si mueres sin ser perdonado, algún día Dios, como quiera, va a ser tu juez, pero únicamente para decirte que eres culpable y que eres digno de estar separado de Él para siempre. Dice Romanos 2, 4 al 5, dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si mueres sin ser declarado justo por Dios, el juez, entonces no podrá ir tu alma al cielo, sino al infierno. Esta es la historia. Hay una historia en la Biblia, es una historia real. Esto no es una parábola, ¿ok? Esta es una historia real. En la Biblia hay una historia de dos personajes, no la voy a leer toda. La leí la semana pasada, ¿cierto? Son dos hombres. Un hombre que fue declarado justo y un hombre que nunca fue justificado. El que fue declarado justo llegó a la presencia de Dios. El que no fue declarado justo llegó a lo que se conoce como el Hades, el infierno. ¿Se conoce la historia? La historia termina así, dice así. Allá en Lucas capítulo 16, en el verso 22, dice así: aconteció que murió el mendigo se llamaba Lázaro. Este era un hombre que puso su confianza en Dios y se entiende que fue un hombre justo. Delante de Dios fue justificado, dice. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. El rico representa al hombre que murió en sus pecados, no fue perdonado, nunca fue declarado justo por Dios, ¿ok? Dice: y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dice. Así es que todos vamos a comparecer ante el juez que es Dios. O lo haces ahora que estás vivo, o lo haces después de que mueras físicamente, porque la Biblia también habla de resurrecciones. La Biblia dice que cuando tú mueras, todos vamos a resucitar. Solamente que algunos van a resucitar para que tu cuerpo también entre, sea transformado, sea unido a tu alma y vaya a la presencia de Dios. Pero también los que murieron sin ser perdonados van a resucitar, solamente que estos van a resucitar para ser enviados nuevamente al lago de fuego. ¿Sí entiende usted, escuchado acerca de las resurrecciones? Algunos piensan que cuando yo me muera voy a la tumba y se acabó todo. No se acabó todo. La Biblia dice que llegará un día en que si tú mueres sin que tus pecados hayan sido perdonados por Dios, vas a resucitar en un tiempo que Dios ya estableció para ser arrojado a un lugar donde Satanás y sus demonios van a ser atormentados por la eternidad. Pero ahora que estás en vida, Dios quiere darte la oportunidad de justificarte. No busque el texto, escúchenlo como dice. Eso lo escribió, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 24, en el verso 15, dice así: teniendo esperanza en Dios, dice, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Leo otra vez, dice, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Los justos van a resucitar para ir al cielo, dar su cuerpo, ¿okay? Porque el alma cuando muere va al cielo, pero tu cuerpo es resucitado para ir al cielo también con tu alma, que es un cuerpo nuevo. Pero los injustos también van a resucitar, pero no para ir al cielo. Dice Juan capítulo 5 en el verso 28 al verso 29, si tú mueres en tus pecados, en tus pecados, eres un injusto, pero si mueres perdonado, Dios te llama justo. Dice así Juan 5, 28, 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea que ya murieron, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno son los justos, los que hicieron lo malo son los injustos, o sea que no fueron perdonados. Daniel también escribió sobre esto. Allá en Daniel capítulo 12, en el verso 2, lo voy a leer, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
¿Sí me entienden? Todos los hombres que han muerto hasta hoy día van a resucitar, solo que unos para ir al cielo y otros para ir a condenación. A los que Dios llamó justos van al cielo, y a los que Dios no justificó van a ir a la condenación eterna. Va a ser en tiempos diferentes las resurrecciones, ¿ok? Lo voy a leer, primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 23. Pablo dice que las resurrecciones van a ser en tiempos diferentes. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya sucedido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo aquí habla de las resurrecciones, dice que el primero que resucitó es Cristo, después los que confiaron en Cristo, y después al final todos los demás. Si usted va conmigo, sí lo voy a invitar a Apocalipsis, por favor. Si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 21, ¿quiere ir conmigo a Apocalipsis capítulo 20? Vaya conmigo, busca Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Está fácil, ¿no? Dice así, en el verso 11, este tema es muy extenso, lo estoy mencionando por encima nada más. Dice el verso 11, dice, en su Biblia dice, ¿cómo dice en su Biblia? Como título de hoy, el juicio ante el gran trono blanco. En la Biblia hay una enseñanza que se llama el juicio del gran trono blanco. Cuando todos los tiempos terminen, cuando Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva, antes de esto, Dios hará un juicio, se llama el juicio del trono blanco. En ese juicio, Dios va a resucitar a todos los hombres que rechazaron el mensaje de salvación, que no quisieron nada con Dios, los va a resucitar, los va a sacar del infierno para lanzarlos a un lugar que se llama lago de fuego. Ese es el último juicio en la Biblia. Ahí van a ir los que son injustos, o sea, los que no fueron justificados por Dios, a los cuales Dios nunca les dio esa posesión de ser llamados justos. Dice en el verso 11, y dice Juan, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, en ese momento ya no va a existir ni el cielo como existe hoy, ni la tierra como existe hoy. No va a existir nada excepto la ciudad santa de Dios. Dice verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este juicio no es para decirte si vas al cielo o al infierno. Este juicio es para decirte nada más que hiciste mal y que por eso vas al infierno, al lago de fuego en este caso. Para eso es este juicio, dice. Y la muerte y el Hades, y la palabra significa el infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios dice que todos aquellos que son declarados justos, sus nombres están inscritos en el libro de la vida, en el cielo. Pero aquellos que Dios no les da la posición de justos, no, sus nombres no aparecerán ahí, y por eso no tienen entrada tampoco al cielo, sino que irán al único otro lugar que existe, que es el lago de fuego. El lago de fuego tienes que entender que no fue diseñado por Dios para enviar a los hombres. El lago de fuego fue diseñado para enviar a Satanás y a sus demonios que se rebelaron contra Dios. Pero en ese lugar van a ir todos los hombres que no confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar donde ponerlos. El hombre es eterno, ¿okay? Así es que solamente queda ese lugar, y allí irán todos aquellos que no confían en Dios. Y ahora esto soy grave, ¿no?
El amor de Dios consiste en esto, en que Dios el día de hoy está ofreciendo un camino, un medio para que los hombres, ahora que están vivos, puedan ser justificados, puedan ser perdonados sus pecados. Dios está dando esa oportunidad hoy lo está haciendo. Y eso es lo que Pablo también nos dice en esta carta a los romanos, cuando dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y después te dice, ¿cuál es el medio? ¿Okay? ¿Cómo yo puedo hacer que Dios me llame justo? Algunos no entienden esto, algunos piensan que Dios te va a perdonar solamente porque Dios es amor. Y como Dios es amor, tú puedes venir y decirle, hey Dios, yo he sido borracho, pendenciero, asesino, jugador, ahora quiero que me perdones, Dios perdóname. Y tú piensas que Dios te va a decir, te perdono, te declaro justo. Eso no va a pasar, ¿ok? No funciona así. ¿Por qué no puede ser así? Porque si eres culpable, ¿cómo Dios ahora te va a decir que eres sin culpa? Ahora, ¿qué opinaría usted de un juez? Imagínense un juez de la corte, o sea, un juez en el norte de Carolina, pongamos. Imagínense que usted tiene un niño, un hijo, una hija de 8 años y fue violada y asesinada por un hombre. Y después este asesino es atrapado y va ante este juez de Norte Carolina, supongamos, ¿ok? Y entonces se dice que ese juez es muy buena, es lleno de amor. Y es tan amoroso ese juez que cuando llega este hombre le dice, ok, yo soy un juez muy bueno, te voy a perdonar porque yo soy un juez lleno de gracia, ¿no? Te voy a perdonar, eres inocente. ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Qué pensaría de ese juez? ¿Le gustaría tener un juez así? ¿Que perdona al que es culpable? Piénselo bien. ¿Quieres un juez así? Pues Dios no es así, ¿ok? Dios no perdona al culpable nada más así como así. Sería un juez injusto también. Sería un juez malvado, ¿ok? Que perdona al que es culpable. No lo puedes hacer. Ningún juez puede hacer eso. Dios tampoco puede hacer eso. Dios no puede perdonar nada más así como así a alguien que es culpable. Y recuerden que la Biblia fue Dios el que dijo, no hay justo ni aún uno. Y la pregunta entonces, bueno, si Dios dice que para ir al cielo hay que ser justo y yo soy injusto, entonces ¿cómo le hago para que Dios me mire como justo? ¿Cómo le hago entonces? La tengo difícil. Bueno, esa es la complicación, que ningún hombre puede llamarse justo a sí mismo, ningún hombre puede perdonar a sí mismo, ningún hombre tiene algo bueno para que Dios te mire justo para entrar al cielo. Nadie lo puede hacer, y ahí es donde entra el amor de Dios, justamente ahí. Porque como el hombre no podía salvarse a sí mismo, Dios tuvo que intervenir. Sí, Dios Padre tuvo que intervenir y decir, voy a buscar la manera de que estos que son culpables puedan ser perdonados de sus cargos. ¿Y cómo se hace? Pues la única forma es esta, que alguien más pague por ellos. No hay otra manera. ¿Sí me entienden? Dios puede perdonarnos siempre y cuando alguien pague por nuestras culpas. Y realmente esa es la obra que hizo Jesucristo. Por eso nadie puede ir al cielo sin tomar en cuenta a Jesucristo. Por eso, si usted va conmigo a la Biblia, vamos a estar atentos en Romanos capítulo 3, vaya conmigo por favor. Romanos capítulo 3, en el verso 21. Vayan todos por favor. No está tan difícil encontrarlos. Seguimos estando en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos. Romanos capítulo 3, en el verso 21. ¿Lo tienen? Recuerda que en el verso 9 Dios acaba de decir, en el verso 10, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Ok, y en el verso, Romanos capítulo 3, en el verso 21 leamos, dice así, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, en la Biblia, ¿se acuerdan cuando comenzamos? Les dije, ¿quién es el único en la Biblia que es justo delante de Dios? Díganle, ¿quién es el único? Cristo. Para ir al cielo, usted y yo necesitamos tener la justicia que tiene Cristo, pero no la tengo. Pero Cristo quiere dármela, ¿ok? Sí la puedo tener. La justicia en la Biblia es vista como una vestidura. No sé, pase manuales. Siempre me cuesta este trabajo explicarlo. Pase el manual, Diego, por favor. Pásenlo. Esto es importante porque a veces no entendemos cómo es que un hombre puede ir al cielo. Cuando yo les digo, ¿qué opina usted de mí cuando yo les digo, ¿saben qué? Miren, si yo muero mañana, le aseguro que yo voy a estar en el cielo. Algunos dirán, qué jactancioso, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Te voy a decir por qué lo sé. Porque esta es la promesa, este es el camino que Dios abrió para que alguien vaya al cielo. Miren, supongamos que Ares delante de Dios es el que se llama injusto. Él no puede ir al cielo, ¿ok? Porque él es injusto, no tiene nada bueno delante de Dios. Sus pecados le acusan y Dios dice, no puedes ir al cielo porque el cielo es santo. Ahí está Dios, Dios es santo. Dios no puede relacionarse con un pecador, ¿sí me entienden? Él es injusto en ese sentido. No puede ir al cielo, ¿ok? Ahora tenemos aquí a mi hermano. Supongamos que mi hermano es Cristo. Él es el único justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque él fue hombre, 100% hombre, fue tentado como todos, pero él nunca cometió pecado. Ahora dice la Biblia que Dios quiere que Ares tenga la justicia de Cristo, como si fuera una vestidura. De hecho, no lo busque, pero en Isaías 64, verso 6, sí dice que delante de Dios la justicia es como una vestidura. Cuando Ares quiere, si Ares dijera, no, yo quiero que mi justicia, lo que yo soy, me ayuda a ir al cielo. No, lo que Dios le va a decir es, ¿sabes qué, Ares? Tu justicia para mí es como una vestidura podrida, que huele mal. La única vestidura que le agrada a Dios, si la llamamos justicia, es la de Él, que representa a Cristo. No, la justicia de Cristo es como una vestidura blanca, resplandeciente, que nunca se contaminó, pero la tuya, porque has pecado, delante de mí es como tu justicia, es como una vestidura inmunda, por eso eres injusto, ¿no? Eso es lo que Isaías dijo allá en Isaías capítulo 64, en el verso 6, cuando dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así es que para que alguien siendo injusto pueda ir al cielo, él necesita vestirse con la justicia de Cristo, ¿ok? Por eso en 2 Corintios 5, 20 a 21 también está escrito así. Escuche cómo dice segunda carta de los Corintios 5, 20 a 21, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, aunque no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. En Mateo capítulo 6, en el verso 33, también Jesucristo dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? De hecho, Pedro también habló sobre Jesucristo, que Jesucristo es el único justo, cuando dice allá en primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que Dios puede declarar justo a un pecador basado en la fe en Jesucristo y no en las obras propias. La justificación es un regalo de Dios, otorgado a quienes reciben el sacrificio de Cristo por fe. La justificación implica que Dios Padre, a través de la muerte de Jesús, perdona los pecados del pecador y le considera justo ante sus ojos. Siendo justos a los ojos de Dios, somos aptos para entrar al cielo. Miren,
Si supongamos que Alex no es justo delante de Dios, no puede entrar al cielo. Pero si él viene en genuino arrepentimiento delante de Dios Padre, le dice: yo reconozco que soy pecador, no puedo ir al cielo, pero creo que por eso vino Jesucristo, para morir en la cruz por mis pecados, que el pecado que tenía que pagar Alex lo pagó Cristo muriendo en la cruz. Entonces lo que hace Dios es que toma la justicia de Cristo como una vestidura y la pone en Alex. Alex no la merece, ¿ok? Él es culpable, pero por el simple hecho de que decidió confiar en Cristo, que Él murió por sus pecados, Dios ahora le mira a Alex como justo. ¿Con qué justicia? ¿Con la de Alex o con la de Cristo? Con la de Cristo, ¿no? Por eso Dios llama a los hombres que han confiado en Cristo, les llama justos, porque Dios Padre está viendo a Cristo en Él. Por eso decimos que Cristo mora en nosotros, ¿ok? A todos los que han puesto la fe en Cristo, Dios les llama también hijos de Dios, nueva criatura. ¿Sabes por qué? Porque Dios el Padre ve a Cristo en ellos. No es por nuestros méritos. ¿Sí me entienden? Te hago una pregunta. ¿Cristo mora en tu vida? ¿Tienes la justicia de Cristo morando, vestida en ti? Si la tienes, si has puesto tu confianza en Cristo que murió en la cruz por tus pecados. Si lo has hecho, en ese día el Padre te declaró justo. Ahora, a partir de ese momento, Dios ha hecho la paz contigo, como dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. A partir de ese momento, Dios ya no te ve como enemigo, ahora eres amigo de Dios, como le dijo a Abraham, ¿no? A partir de ese momento estás reconciliado con Dios, ya no hay enemistad con Dios. A partir de ese momento tienes salvación y vida eterna, ¿ok? A partir de ese momento tú eres un heredero del cielo, ¿ok? Porque Dios Dios el juez te dijo que eres justo. Y alguien ha preguntado: ¿qué más cambia? Bueno, porque si después sigo pecando, ¿no me vuelvo injusto? Bueno, es que desde ahí en adelante ya Dios no es para ti un juez. A partir de ahí Dios es para ti ¿quién sabe? Es un padre. Es un padre. Si pecas de ahí en adelante, tú vienes a Dios como tu padre, dices: Padre, he pecado delante de ti, ¿sí? Entonces ya no es tu juez, Dios te trata como un padre. Pero antes de eso, el perdón que Dios te da es el perdón de un juez, no de un padre, ¿okay? Si tú no eres salvo, Dios no es tu padre, Dios es tu juez. Pero Él quiere decirte: yo quiero decirte que seas justo, yo quiero justificarte, pero necesitas confiar que Cristo murió por ti en la cruz. Si lo haces, de ahí en adelante Dios comienza a ser tu padre y te trata como un hijo. ¿Sí me entienden? Ahora, Dios quiere hacer eso ahora que tienes vida, ¿ok? Porque no se puede hacer una vez que estás muerto. Si mueres en tus pecados sin ser justificado, Dios va a seguir siendo tu juez. Ya no puedes ser tu padre, ¿ok? Nunca más. Cuando algún día resucites, Dios seguirá siendo tu juez y el juez te va a decir: eres culpable. Dios no quiere que llegues a ese día. Por eso la invitación es que el día de hoy que tienes vida, tienes que tomar una decisión. Si vas a poner tu fe en Cristo para ser salvado, o vas a morir en tus pecados y vas a ir a condenación. Miren, te leo algunos textos conocidos. Escuchen con atención. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nunca vas a lograr que Dios te vea justo queriéndote portar bien. Jamás lo vas a lograr, ¿ok? Dios te va a llamar justo únicamente cuando vengas en arrepentimiento delante de Cristo, no de un hombre, delante de Cristo para que te perdone. ¿Por qué delante de Cristo? Porque Cristo fue el que pagó por ti en la cruz. Porque este fue el medio que el Padre hizo para que pudiéramos nosotros ir al cielo, porque no podíamos en nuestras fuerzas. Dice San Juan capítulo 13, en el verso 18 y 19, dice: el que en Él cree, o sea, en Cristo por lo que hizo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. ¿A quién se le llama la luz? Cristo en Juan capítulo 1, Él lo dijo: yo soy la luz del mundo, ¿ok? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando un hombre no quiere venir a Cristo, lo que está diciendo es:
que está cegado por la maldad, no quiere nada con Dios. Dice San Juan 8:12, otra vez Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y en Romanos capítulo 10, concluyendo, dice así, Romanos capítulo 10 en el verso 8 al 10, este fue lo que Pablo predicaba, especialmente en este contexto. Pablo dijo que quiso que esto se predicara a los judíos, que los judíos están en una rebeldía tremenda, ¿okay? Los judíos hoy no quieren nada con Cristo, pero Pablo desde entonces decía que se predicara esto a sus hermanos en la carta, a los judíos, ¿no? Dice así, mas ¿qué dice? Dice, cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Significa que si tú eres perdonado por Dios, Dios te va a llamar justo. El juez va a decir que eres justo, ya no va a ser tu juez. Bueno, en el caso de Alex, ahora voy a ser padre para ti, porque ya te he perdonado, ¿okay? Como un juez, porque recuerda que hemos pecado contra Dios, así que Dios tiene que perdonarnos. Él hoy está en la posición de juez. La justificación te convierte en hijo de Dios, la justificación te convierte en una nueva criatura, la justificación te da entrada a disfrutar de las promesas de Dios, la justificación te da esperanza de la vida eterna, la justificación te libra de toda ira venidera de Dios, la justificación te libra de la condenación, la justificación quita toda enemistad con Dios, la justificación aún te da la fortaleza que se requiere para enfrentar con alegría las tribulaciones. ¿Entiendes todo esto? Ahora le tengo una pregunta. ¿Ya eres justo delante de Dios porque has puesto la fe en Cristo? Si es así, gloria a Dios. Pero si alguien no lo es, mire, una vez más, como se ha venido haciendo, te invitamos, ven a Cristo. Solamente tienes que reconocer que eres pecador y que no eres digno de ir al cielo, que eres injusto delante de Dios. Reconoce que el pecado te impide entrar a la presencia de Dios y que el pecado te quiere llevar a la condenación, como dice Romanos 3:23. Por todo el pecado están destituidos de la gloria de Dios. Reconoce que no puedes declararte justo a ti mismo. Necesitas que alguien te perdone, que alguien te libre de tu culpa. Eso lo hizo Jesucristo en la cruz, porque cuando Cristo murió en la cruz, llevó los pecados de toda la humanidad, ¿no? Ustedes, yo he escuchado a algunos que dicen, si yo hubiera estado en el día que acusaron a Cristo para que fuera en la cruz, yo hubiera abogado por él para que no fuera llevado a la cruz. Cristo te hubiera dicho, quítate delante de mí, Satanás. Era necesario que Cristo muriera en la cruz. Para eso vino Cristo al mundo, para morir en la cruz. Era el único medio de que los pecados nuestros fueran borrados, ¿okay? Que alguien más los pagara. ¿Por qué creen que murió Cristo en la cruz? ¿Por qué creen que el Padre permitió que muriera ahí y que lo abandonara en un momento? Porque Cristo estaba llevando los pecados tuyos. Él tomó tu vestidura que apestaba, por eso murió en la cruz, y Él te vistió con la suya para que Dios te viera agradable. Eso es lo que significa ser justificado delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer aparte de reconocer que no merezco ir al cielo? Tienes que venir a Dios y decirle, Padre, yo reconozco que he pecado delante de ti, pero creo que enviaste a Jesucristo para que me salvara, pero pagara por mis pecados muriendo Él en la cruz. Padre, por favor, perdóname, ayúdame, límpiame de mi maldad por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y tan seguro que como que es una promesa de Dios, Dios te va a perdonar. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? Y solamente para terminar, solamente Dios puede perdonar tus pecados, ¿ok? Por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, Jesucristo, su muerte de Cristo en la cruz, te limpia, ¿ok? Cristo llevó tus pecados. Por eso el Padre puede decirte, Alex, te declaro justo. No lo mereces, pero te declaro justo porque mi Hijo pagó por ti. De esta manera Dios sigue siendo justo, ¿ok? Si Cristo no hubiera muerto, Dios no le podría decir a Alex ni a mí, nunca nos podría decir eres justo. ¿Por qué? Porque aún estamos en nuestros pecados. Quiero que entiendas, por eso Dios puede perdonarnos, ¿ok? Porque el pecado que yo tenía fue pagado por
Jesucristo. Esta es la obra tan importante de Jesucristo. Por eso el Padre puede perdonarnos, ¿ok? Por eso dice que el medio es Jesucristo. Ahora, solamente para concluir, hay un texto en la Biblia, allá en Juan capítulo 20, en el verso 23, lo voy a leer, que a veces causa confusión. Juan capítulo 20, en el verso 23, y lo quiero aclarar para que sepas que solamente Dios puede perdonar tus pecados si pones la confianza en Cristo. Este es el orden. Dice en Juan capítulo 20, en el verso 23, Cristo estaba con sus apóstoles, ¿ok? Estaba con sus apóstoles. Del verso 21 dice así. Bueno, del verso 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, Cristo envió, iban bien cuando Cristo resucitó. Ahora sus discípulos podían ir a todas partes y decir: hey, para que ustedes puedan ir al cielo, tienen que poner la fe en Jesucristo, para que el Padre pueda declararlos justos. Es lo que tienen que hacer los discípulos. Y dice en el verso 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y en el verso 23, que es el texto que muchos no entienden, dice así: a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Tengo que decirles: a quienes perdonen sus pecados, les son perdonados, y a quienes no perdonen sus pecados, no les son perdonados. La pregunta es: Dios puso este mandato de que los discípulos podían perdonar pecados o no perdonar. ¿Los hombres pueden perdonar pecados? No significa eso. Lo que está diciendo aquí es que cuando los discípulos fueran y dieran el mensaje, si Alex creía, el discípulo le podía decir a Alex: ¿has creído en Jesucristo? Y si él dice: creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que por medio de él tengo perdón de pecados, entonces el apóstol le puede decir: Alex, entonces tus pecados realmente han sido perdonados. No porque los perdone el apóstol, sino porque esa es la promesa de Dios, ¿ok? Pero si Alex decía: ¿sabe qué? Pues yo no creo lo que usted dice, yo no creo que eso de perdón de pecados, eso a mí ni me interesa, ¿no? Entonces yo como apóstol, no soy apóstol, yo le podría decir: Alex, si tú no crees, déjame decirte que tristemente tus pecados no son perdonados. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hacemos hoy en día. Nosotros no perdonamos pecados, pero sí llevamos el mensaje de salvación, el mensaje que nos dice quién puede perdonar tus pecados, por medio de qué puede perdonar tus pecados y cuáles son los beneficios de que tus pecados sean perdonados. Así es que la invitación es para todos el día de hoy. Y termino con esto. Yo les invito a todos, cierren su Biblia, por favor. Cierren su Biblia y pues gracias, hermano. Gracias por el tiempo de estar aquí sufriendo conmigo. Miren, yo no sé hasta qué punto usted lo entendió, ¿ok? Y si lo hice bolas, yo quisiera que usted lo entendiera. Si yo lo confundí, que el Señor ponga en orden estas cosas en su mente. Pero quiero que entiendas esto. Dios, el amor de Dios, hoy te está dando la oportunidad de que tú seas justificado, o sea, declarado recto delante de Dios. Pero solamente va a ser posible si tú pones la fe en aquel que pagó por ti en la cruz, y este es Jesucristo. Esa es la demanda del Padre, ¿ok? La pregunta es: ¿lo vas a hacer? Si ya lo hiciste, vamos a dar gracias. ¿Qué me parece? Todos los que somos salvos porque hemos puesto la fe en Cristo, vamos a dar gracias el día de hoy. No solamente vamos a dar gracias, vamos a comprometernos con el Señor de que vamos a tratar de ser fieles. Esfuérzate, sí se puede, ¿ok? Te invito a que hagas un compromiso con el Señor. Tanto te ha bendecido el Señor, imagínate que te libró de la condenación eterna. Ahora eres hijo de Dios. ¿Qué más necesitamos, ok? Para poder servirle. Vamos a orar por eso, pero principalmente por esto. Yo no conozco a todos, yo no sé realmente si todos son salvos aquí, pero si hay en este lugar alguien que no está seguro de su salvación, puede estar seguro hoy. Simplemente le invito a que venga. No que venga conmigo, ¿okay? que venga con su corazón delante de Dios, de donde está sentado. Dile a Dios que te perdone porque has confiado y has creído que Cristo realmente murió por tus pecados para salvarte a ti. Si lo haces, la promesa de Dios es que Dios te va a perdonar y que puedes tener seguridad de vida eterna. De eso trata prácticamente toda la Biblia. Ese es el enfoque principal. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Ore conmigo. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias
por tu palabra de este día. Señor, a todos los que nos has justificado porque hemos confiado en Cristo que pagó por nuestros pecados, porque Padre, tú eres justo y es la única manera que podías perdonarnos. Te damos las gracias y reconocemos, Padre, que ahora como hijos ahora somos rebeldes y muchas veces no hacemos lo que debiéramos. Por favor, perdónanos y ayúdanos a que nos comportemos como es digno de la posición que ahora tenemos, tus hijos, Señor, tus salvados, tus redimidos, tus santos. Padre, ayúdanos a que estemos a esa altura. Dirígenos, Señor, y sí, perdónanos, Padre, por las rebeldías que hemos tenido. Y Padre, sí, si necesitamos disciplina como un padre disciplina al hijo, por supuesto, Padre, sabemos que es necesaria y confiamos en que también serás muy misericordioso, Señor. Por favor, ayúdanos. Padre, gracias por esta seguridad que tenemos de vida eterna, que solo se logró por Cristo Jesús muriendo en la cruz. Pero Padre, también te pedimos a esta hora, si hay aquí algún niño, Señor, que ya entiende, si hay aquí algún joven que ya entiende, si hay algún adulto, algún anciano que entienden, Señor, que entienden que por el pecado están separados de ti y que si mueren físicamente sin ser perdonados van a ir a la condenación. Padre, si hay alguien así en este lugar, ayúdale para que tome valor y se preocupe por su alma y quiera pedirte perdón. Padre, convéncele de su necesidad y convéncele que el único medio de salvación es a través de Jesucristo, porque esta es la forma que tú diseñaste, Señor. Por favor, ayúdale para que cuando llegue el tiempo de ir a tu presencia, lo hagamos con alegría, con gozo, sabiendo, Señor, que hay seguridad. Si alguien en este lugar quiere tomar esta decisión, yo lo invito. Y lo que tendría que hacer, estas serían mis palabras, pero tú tienes que hablar a Dios con tus palabras. Esto es lo que tendrías que hacer. Si tú preguntas, ¿pero qué tengo que ir para el cielo? Pide al Señor que te perdone. ¿Cómo lo haría yo? Yo lo haría más o menos así. Yo quiero hacer esta oración, pero es como un ejemplo nada más. Yo no puedo salvarte a ti, ¿ok? Ni puedo orar por ti. Pero más o menos yo lo haría así. Padre, yo reconozco que soy pecador, que soy injusto, que soy indigno para entrar al cielo, que merezco la condenación, que merezco el infierno, Padre, porque yo he pecado contra ti. Padre, yo sé que no puedo salvarme a mí mismo. Sé que estoy apartado de ti. Bueno, Dios, sé que estoy apartado de ti. Ni siquiera voy a llamarte Padre porque no lo eres, si vivo en mis pecados. Pero Dios, también tu palabra dice que Cristo murió en la cruz para llevar mis pecados, para perdonar mis pecados a través de su muerte, y yo lo creo. Dios, perdona mis pecados, por favor. Líbrame de la condenación. Reconozco que solamente el sacrificio de Cristo puede limpiar mis pecados y que es la única forma que tú me puedes llamar justo delante de ti. Padre, pongo toda mi confianza, toda mi vida, toda mi alma en tus manos para que me perdones. Y Señor, confío en que tú cumplirás tu promesa porque tú eres Dios justo, Señor, que no miente, Señor, que no se arrepiente, Señor, cuando hace una promesa. Y en esa seguridad, Padre, yo confío en que tú vas a salvar mi alma. Sencillamente, esto es lo que necesitas hacer nada más. No tienes que pagar nada, ni hacer una obra, simplemente poner la confianza en Cristo para que te salve. Y así el Padre pueda perdonarnos. Si tú lo has hecho, puedes estar seguro que eres salvo. Pero si no lo has hecho, seguirás viviendo con la incertidumbre, seguirás con el temor de no saber a dónde irá tu alma cuando mueras físicamente. La decisión es tuya, ¿ok? Es tu alma, es tu única decisión, es la decisión más importante. Muchos la tomaron, yo la tomé hace muchos años. Tú tienes que tomarla. Si no la tomas ahora que estás en vida, no la podrás tomar una vez que estés muerto físicamente. Ya no hay oportunidad, ¿ok? Entonces solamente habrá un juicio para ir a condenación. Así es que si necesitas saber algo más, puedes acercarte a cualquier persona, inclusive puede acercarse a mí, yo le puedo explicar mucho mejor, pero lo que nosotros queremos es que usted tenga seguridad de salvación. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Gracias a Dios por el servicio de este día. Yo nos conviene a casa, nos queremos de partir. También, Padre, damos gracias por los alimentos que estamos a punto de tomar después de esta actividad. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido. Esto, Padre, que hemos escuchado hoy, ayuda a que lo compartamos con nuestros hijos que ya entienden, Señor. Queremos la salvación para ellos, Señor, no tanto como la quieres tú, porque somos débiles. Pero sabemos, Señor, que esto es lo más importante. Por favor, ayúdanos. Todo lo que hacemos, Señor, aquí, Señor, que sea para gloria y honra tuya, por Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga. Unos segundos más o minutos más y casi terminamos ya.